Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Desde hace 3 años, la Archidiócesis de Toledo cuenta con una delegación de fe y cultura. Cada año que ha ido cumpliendo nos ha regalado a toda la Archidiócesis y a toda la sociedad toledana una exposición. La primera fue ella, dedicada a la Virgen María, la segunda fue dedicada a San José, y desde hace unas semanas y hasta el mes de junio tenemos una exposición que se llama Vivo, que recoge precisamente la presencia, la imagen, la figura de Jesucristo. En torno a esta exposición y en torno a los diálogos posibles que se hacen realidad gracias y que se ven en esta muestra entre el arte contemporáneo, los lenguajes del arte contemporáneo y lo religioso, vamos a hablar en este programa que ahora comienza. Vemos nuestro vídeo. Con el título Vivo, Cristo, Pasión más Vida más Corazón, la Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado propone un recorrido por el misterio de la Eucaristía a través de más de 100 obras contemporáneas, en diálogo con algunas piezas del patrimonio conventual de la ciudad. Son precisamente estas realidades las que ilustran los 5 ámbitos de la exposición: Santa Cena, Pasión de Cristo, Muerte, Resurrección y Sagrado Corazón. En la muestra, los escritos de San Juan de Ávila, gran amante de la Eucaristía, acompañan al espectador con una melodía musical que nos ayuda a penetrar en estos profundos misterios de la fe. La comisaria de la exposición es la delegada diocesana de Fe y Cultura, Pilar Gordillo, con la participación en el diseño gráfico y montaje de sala de los artistas toledanos Carlos Galván y Carolina Espejo. Entre los más de 40 artistas participantes encontramos figuras renombradas en el panorama nacional actual, como José Manuel Ballester, Santiago Idáñez o César Barrio, y 2 de las artistas que nos van a acompañar esta noche en Enfoque, junto con jóvenes artistas amateur, algunos estudiantes de Bellas Artes, cuyas obras aquí presentadas son el trabajo de fin de carrera o fin de máster. La exposición se inicia con la sala dedicada a la Santa Cena, presidida por la gran instalación del murciano Nicolás de Maya, que recrea el paso procesional ejecutado por Francisco Salcillo en el siglo XVIII. Las esculturas de Cristo de Javier Martínez y Teresa Guerrero, ambos profesores de escultura en la Universidad Complutense de Bellas Artes, ocupan un lugar muy destacado en la Sala de la Pasión, junto con la triple interpretación del crucificado como principio de luz, espejo de la verdad y fuente de vida del valenciano David López, el primer artista español galardonado con la medalla de las Academias Pontificias del Vaticano. La Sala de la Muerte está presidida por una gigantesca cruz, interpretación de la Cruz de Velázquez, del fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía, José Manuel Ballester. Finalmente, en el último ámbito, que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, se presenta el proyecto del escultor Javier Viver, el Sagrado Corazón más grande del mundo, que con sus 35 metros de altura será instalado en Boadilla del Monte. La exposición, que estará abierta hasta el 10 de junio con un amplio horario de lunes a domingo de 11 a 7 de la tarde y viernes y sábados de 11 a 9 de la noche, forma parte de los eventos celebrativos con motivo del Congreso Eucarístico Diocesano, que tendrá lugar del 5 al 8 de junio de 2024 en las sedes de Torrijos, Toledo y Camuñas. La muestra cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de la ciudad. Pues hemos visto esa muestra Vivo, que como bien decíamos en nuestro vídeo, permanecerá abierta hasta mediados de junio y es probable, y si no lo preguntaremos, que girará por algún otro lugar más de la Archidiócesis de Toledo. Y vamos a presentar ya a nuestras invitadas, pleno al 15 tenemos hoy de mujeres y bueno, en su parte de ellas artistas, yo no me considero. Bueno, ya tengo yo el hándicap de estar a la altura de su saber y de su sabiduría. La primera de nuestras invitadas es Constanza López Slichting. Perdona, yo creo que es el apellido que todo el mundo dice mal, Constanza, ¿no? No. Sí, hay gente, bueno, yo no lo he dicho bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, muchas gracias por acercarte a Toledo. ¿Cómo se ven en el vídeo tus obras? ¿Cómo ve el artista sus obras?
Bueno, no sé cómo decirte. No sé cómo decirte. Sí. El vídeo es precioso. Ajá. Bueno, seguro que habrá tiempo para luego ir desarrollando esa idea. Tenemos con nosotros a la delegada de Fe y Cultura, Pilar Gordillo. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú eres la hacedora de esta exposición, la hacedora también de que este programa sea posible, y vas, con cada año vas cumpliendo un hito, ¿no? Y en ello estás. Lo que quiera, señor arzobispo. Aquí Sí. estamos para servir. ¿Girará la exposición antes de que se me pase? ¿Girará la exposición? Sí. Sí, ¿no? Esta exposición está comprometida en Talavera. En Talavera. Septiembre, octubre, en Talavera, una muestra de esta exposición, una Claro. representación, Sí, sí, sí. una selección. De momento, ¿no? Eso es. Porque seguro que hay más propuestas abiertas. Y Matilde Olivera, otra de las artistas que nos acompaña. Matilde, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidas aquí a nuestra casa, a Toledo. Bueno, uno de tus cuadros ha sido elegido el cartel para esta exposición Vivo. Así Pilar, es. ¿cuál es el motivo, por qué esta temática de esta exposición? Porque hemos contado antes que la primera estuvo dedicada a la Virgen, la segunda a San José y en este tercer año a Jesús, pero creo que con un enfoque, nunca mejor dicho, un poco especial, ¿no? Sí, es Cristo vivo en la Eucaristía. Yo vivo en la Eucaristía. Cristo vivo, muerto, resucitado, porque la Eucaristía es ese memorial, esa actualización de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, es un año sacerdotal en nuestra archidiócesis, es un año eucarístico con ese congreso, que va a ser el culmen de toda esta preparación. La exposición, de alguna manera, es un paseo, es un zambullirse, porque el arte nos ayuda, entra por todos los sentidos, en este misterio profundísimo, insondable, que apenas rozamos, intentamos. Claro, cuando vamos a explicar la exposición, explicas cosas, pero nunca explicas la Eucaristía per se, en toda su grandeza, ¿no? Entonces, bueno, pues es una aproximación, es un zambullirse en el misterio de la Eucaristía. Es Cristo vivo en la Eucaristía. Y ahora que estamos en el tiempo pascual, pues es una alegría ver en las calles de Toledo, en esas banderolas, en esas lonas, pues a Cristo, esa imagen preciosísima, obra de Matilde Olivera, nuestra compañera que está aquí con nosotros, que te mira a los ojos, que te llama frente a frente, que te dice, vivo, yo vivo para ti, estoy vivo, estoy resucitado, tengo poder, por lo que te está haciendo daño, lo que te está haciendo sufrir hoy, lo que te está matando, yo puedo con ello, te puedo llevar a la resurrección, a la vida. ¿Cómo es esta imagen de Vivo, Matilde? ¿En qué bebiste? ¿En qué bebí? Pues mira, Porque claro, imágenes de Jesucristo resucitado tenemos muchísimas. Claro, luego desarrollaremos esta idea gracias a vosotros. Yo creo que uno de los grandes hándicaps del artista de hoy en el ámbito de lo religioso es que, claro, todo se ha representado ya. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Vamos primero con Matilde y además, según vamos hablando con ella, vamos a ver no solamente la imagen del cartel, el cuadro del cartel, sino otro cuadro que tienes en la expo. y pues el cuadro del cartel en realidad lo pinté en pandemia y fue un poco... son de estas historias que cuando te preguntan la gente se piensa que los artistas tenemos unas inspiraciones y tal, muchas veces los motivos son bastante pedestres. Y ese cuadro nació porque había tenido un encargo de un Cristo y yo no había quedado contenta con ese cuadro. Entonces quería quitarme la espinita de a ver si era capaz de representar a Cristo de una manera mejor, que me satisficiera más. Y ese cuadro, pues en pandemia, que no tenía pues más encargos, no tenía mucho trabajo, tenía tiempo para hacer obras más personales, pues me dediqué a hacerlo. Y era también un momento en el que no tenía modelos, pues normalmente yo parto de fotografías para pintar, busco gente, voy por la calle fichando, cuando voy a la iglesia pues digo, esa chica parece la Virgen, ya me acerco, le hago fotos, lo que sea. Y pues tiré de imágenes que encontré por internet de caras que me podían gustar o que me podían cuadrar un poco con los rasgos que yo iba buscando. Y como tú dices, ¿no? Tenemos ya tanta tradición que al final vas muy condicionado, ¿no? con cómo será la cara de Cristo, qué rasgos debe tener, luego hay mucho debate, que era rubio o no era rubio. Entonces, pues es siempre un reto, ¿no? Representar ese rostro que... Sí, porque además el otro cuadro, el cuadro pequeño, sí, no es el mismo rostro, es otro. No, es otro rostro. Ese cuadro empezó
siendo el actor que hace de Cristo en la serie de The Chosen. Y es que a mí esa cara no me acaba de convencerme, entonces empecé, porque él me gusta mucho como actor y me gusta mucho cómo representa a Cristo, entonces dije, esto como lo que me transmite lo quiero hacer yo también en pintura. Y entonces empecé usando su cara y eso que no me iban cuadrando los rasgos y los fui cambiando, pero luego terminé y dije, tampoco. Bueno, qué Pero bonito bueno, esto, ¿no? sí. Que el artista dice, es que no me ha gustado el resultado final, lo vuelvo a intentar otra vez, ¿no? Sí. Para que luego digan que los autistas no tienen autocrítica. Uf, Y de somos los hecho, peores. Ana, ella no titula esta segunda obra no la titula como Cristo, sino como un Galileo, diciendo, Sí. puede ser un Galileo cualquiera. Algunos le conocieron, otros no le reconocieron, les pareció uno de tantos. Entonces es muy interesante ver esa visión también de un Cristo que pasa por allí, o no es Cristo, no sabemos, ¿no? Entonces está ahí como un Galileo. Constanza, tú has traído media docena de obras aquí a la exposición de Vivo, también estuviste representada en las otras dos. ¿Cómo son tus obras que vamos a ir viendo según tú nos hablas de ellas? Pues estas pequeñas las pinté en la pandemia. Fíjate. Coincidió, pues además, en un tiempo en el que yo había pintado un Vía Crucis, que fue la primera obra religiosa que yo había hecho, porque he tardado mucho en hacer obra religiosa. Sobre todo porque pienso que en el arte las cosas surgen por sí mismas, ¿no? Que no se pueden impostar, ¿no? Y bueno, pues trabajando con cartones en el suelo y en casa, pues fue esto lo que quise representar. En este caso, la Última Cena, con colores muy vivos, con San Juan apoyándose en Cristo. En el otro lado, Cristo arrodillado, lavando los pies. En cambio, parece que lava los pies a una mujer. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Exacto. Bueno, Vemos algunos de los detalles. No hay caras, no hay rostros, Constanza. sí. En ese formato a mí me gusta que no, o sea, que la expresión sean los colores, sea la soltura del movimiento. Aquí, por ejemplo, es Cristo o como buen samaritano. Y yo quiero que la expresión aquí sea la tinta, los colores. Aquí, por ejemplo, aparece Cristo llamando a Zaqueo, ¿no? Y sobre todo, a mí me gustan mucho esa relación que establece Jesús con Zaqueo, con la samaritana. Con las periferias, podríamos decir, ¿no? Bueno, somos todos nosotros, ¿no? Sí, sí. El, Pero el sus que se propios esconde, el discípulos que se siente... le decían, no, con estos no, con estos no, ¿no? Claro, claro, pero el que no puede con su vida, el que se tiene que esconder, el que solo vive por el dinero, pues a esos les invita, ¿no? Son estas pequeñas obras que hablan de esto. Estas de mayor formato. Sí. En este caso, bueno, pues Pilar me habló de la exposición sobre el Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón de Jesús. Yo decía, para un hombre de hoy, o sea, para un hombre que además no conozca la fe, ¿qué cosa puede ser el Sagrado Corazón de Jesús? Yo pienso que una cosa muy abstracta, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué es para mí el Sagrado Corazón de Jesús? Pues para mí es un encuentro que tuve a los 14 años con una compañía muy concreta, muy carnal, que me cambió la vida. Entonces, el Sagrado Corazón es ese amor, ¿no? Esa acogida, ¿no? Y yo cuando trabajo, y supongo que le pasará a todo el mundo, pues empiezo a leer un poquillo y digo, fíjate, y en este caso, pues leí un texto y es San Agustín de Hipona el que empieza a señalar a San Juan como una de las personas más que pudieron tener más relación con él, después de la Virgen, claro,
con ese Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces dije, qué abrazo, ¿no? Qué abrazo, qué momento, qué abrazo en el que él se reclina, se quedaría allí siempre, ¿no? Que es como yo deseo vivir, ¿no? O sea, siempre en ese abrazo que yo he encontrado, pero a la vez, bueno, sin el pero, sabiendo que él lo va a dar todo, que va a dar la vida, y que uno de ellos, a los que más quería, vamos, de todos los que más quería, le va a entregar, ¿no? Y entonces, pues realmente he tenido poco tiempo, porque he tenido una época muy turbulenta familiarmente y tal, y con mi último aliento he sacado lo que he podido. Bueno, pero ahí está, ¿no? Muchas veces nos tienen que apretar un poquito las tuercas para salir adelante, porque a veces, bueno, ya te lo haré, tranquila, Pilar, que estoy en ello. Es que ¿no? Esto que dice Constanza es muy bonito que lo sepan también nuestros espectadores, que detrás de una exposición no todo es triunfal ni todo es fácil, sino que hay mucho sacrificio y hay mucho dar la vida por parte de los artistas también. O sea, el día de la inauguración, una de las artistas pues no pudo venir porque estaban operando de corazón a su hijo. Ella claro, es María Tarruella, claro, también familia, y la pintura, pero lo interesante es que la pintura que nos ha presentado es la ecografía del corazón de su hijo, por ejemplo, o Vicente Molina, sacerdote diocesano de Burgo de Osma, pues estaba recibiendo quimioterapia en esas horas de la inauguración y está ofreciendo todo esto. O sea, se ve que detrás pues todos somos humanos y muchos de los artistas han hecho un esfuerzo ímprobo para tener una obra de arte a tiempo. Y estoy pensando, por ejemplo, en Margarita Sanz de Andino, que también está recibiendo quimioterapia y está con una metástasis grandísima. Entonces ella, su ilusión era pintar un Sagrado Corazón realmente como una ofrenda a Dios, ¿no? Como diciendo, es que me dejo la piel, lo que ha dicho ahora Constanza de mi último aliento. O sea, es que realmente ha sido así. ¿no? O sea, porque había gente que me decía, no lo hagas. O sea, es que no te va a salir nada, ¿no? O sea, porque ha sido mucho, ¿no? Y no lo hagas. Bueno, pues en último momento vino un chico que me posa, vino de urgencia y en cierta manera salvó el Vamos cuadro. a retomar el tema que decíamos antes, ¿no? Cuando ya está todo representado, porque sí que es verdad que hubo un primer artista que, por ejemplo, ideó, por ejemplo, la concepción de la Virgen María, ¿no? Y todo, en el arte iconográficamente sabemos que está el abrazo y a partir de ahí se concibe la Virgen María. Hubo un primer artista que concibió el Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Y a partir de ahí todos sabemos que la paloma representa y tal. Pero cuando ya se ha representado todo iconográficamente, hay valores tan establecidos, ¿cómo se pone uno pincel en mano o cincel en mano a representar, por ejemplo, el Sagrado Corazón, un Jesucristo resucitado? ¿Cómo es ese proceso, Matilde? Pues yo creo que es una riqueza, de hecho, que esté todo representado y que haya tanta tradición, que haya 2000 años de historia artística donde tú puedes beber y nutrirte y continuar con eso. No tiene por qué ser alguna traba, sino todo lo contrario, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con lo que es como creyente, ¿no? El ser consciente de que eres depositario de una fe que se va transmitiendo como en una cadena, ¿no? Y a nivel artístico yo lo vivo de la misma manera. Entonces la cadena avanza hacia adelante, pero eres un eslabón que transmite lo que ya ha sucedido, ¿no? Hacia adelante. Entonces a mí me encanta beber de todas las fuentes iconográficas, de los simbolismos, del simbolismo del color, de todas esas cosas, ¿no? que han constituido el arte cristiano durante todos estos siglos. Y luego siempre hay espacio para cada uno poner su granito personal, ¿no? y que la obra siga siendo contemporánea y que sea de hoy, ¿no? Que no imite un paso adelante, Constanza, pero sin perder esa herencia recibida del pasado, ¿no? Un paso adelante si se puede. Bueno, desarrolla. Yo creo que es muy difícil, que es muy difícil hacer arte religioso novedoso.
Yo creo que hay, hay muchas cosas que se quedan en lo kitsch. Es difícil, pero no sé. Lo has dicho antes, yo creo en que ningún momento te levantaste un día y dijiste, voy a hacer arte religioso, ¿no? Fue un proceso, ¿no? Pues o sea, yo en toda mi, o sea, en toda mi vida y en toda mi carrera, lo que veo es que se van poniendo cosas delante, religiosas y no religiosas, y que yo puedo decir que sí o que no, y voy diciendo que sí, y entonces el arte va creciendo y la vida va creciendo. En este caso, perdona, ¿qué es lo que me repite? No, que digo que tú tampoco lo has dicho antes, no te levantaste un día y dijiste, pues voy a pintar un cuadro religioso hoy martes. Pues yo siempre pienso en una cosa que decía Cézanne, que decía, que me parece que era él, que unas manzanas, o no, lo decía otro pintor de él, que las manzanas de Cézanne podían ser más religiosas que las Madonas de Rafael. ¿En qué sentido? Pues porque yo creo que todo el arte verdadero es religioso, porque el hombre, si es verdadero, es religioso. Por eso pienso que sí que puede interesar esto a uno que tenga la mente abierta, porque sí, porque el hombre es búsqueda, es deseo, y todo el arte verdadero es religioso. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pilar, cuando hemos ido asistiendo a las inauguraciones de tus exposiciones, yo ha habido una pregunta que he ido haciendo, pero yo creo que ya después, con esta tercera exposición, ya suena redundante. Lo que pasa que, bueno, sí que me gustaría que compartieras tu opinión con el público, con los espectadores que están aquí. Yo creo que hemos retomado ya el camino entre el arte contemporáneo y lo religioso. Lo que pasa que hay que buscarlo, hay que saber encontrar, sí, ¿no? Era nuestro deseo, ha sido siempre nuestro deseo. Como archidiócesis, que tiene una tradición impresionante de mecenazgo, de impulso del arte, Toledo, ¿qué sería de Toledo sin su catedral, sin todos esos artistas expresando la fe a través de la belleza? Pues ha sido nuestro deseo retomar y obedecer esa petición fuerte que hizo San Juan Pablo II de volver a ese matrimonio fecundo entre los artistas y la Iglesia, de volver a dar la cara, la Iglesia como madre, abrazar, impulsar, encargar, valorar el arte. Y el arte de hoy es el arte contemporáneo, porque venimos de toda una tradición de ismos que no necesariamente tiene que ser abstracción, puede ser figurativo, pero con esa modernidad, con esa visión del hombre de hoy. Por eso es verdad que tenemos una gran tradición, pero no todas las escenas están representadas, ni puestos los matices, porque el hombre de hoy siente distinto, piensa distinto, vive la fe de forma distinta. Un muchacho que sale de un Efetá o de un Bartimeo, le llevas a ver el Sagrado Corazón del siglo XVIII de Battoni, que es un poquito blandito y un poquito merengue, diríamos, o demasiado afeminado incluso, y no le puede atraer, no le tiene por qué atraer, ¿no? Cuando está todo el día en Instagram y en TikTok viendo otro tipo de imágenes, está bombardeado por imágenes. Entonces es verdad que la Iglesia sí o sí tiene que volver a dar la mano, a tender la mano y fuertemente al arte actual y a los artistas actuales. Hay una pregunta que planteábamos antes de comenzar a hacer este programa. Si os da apuro confesaros como artistas religiosas, también está contestada, pero como los espectadores no la han escuchado, ¿te da apuro? ¿Te sientes señalada, Matilde? No me da apuro y sí me siento señalada. Bueno, mira, pueden ser las dos cosas. Lo hablaba hace poco con un colega pintor cuando veía mi obra y me decía, estábamos hablando más bien de exponer en galerías y tal, que también expongo de vez en cuando y eso. Y me dijo, te has pegado un tiro en un pie. Así me lo dijo. O sea, con todo cariño. Con todo el cariño. Sí, pero digo, con todo el cariño. Los buenos amigos te hablan desde pues eso, con esa realidad, ¿no? Sí, y exacto, es como, dice, es como señalarte políticamente o señalarte cuando tienes una opinión muy firme en política, en religión, en lo que sea, estás señalado. Y eso es cierto. Y hay, bueno, a veces también somos nosotros los católicos los que pensamos que desde fuera nos van a señalar y tal y cual, y a veces tampoco es cierto, ¿no? O sea, que luego
hay galeristas que les da igual que gran parte de mi obra sea sacra, que están dispuestos a exponer, a lo mejor no la obra sacra, pero sí la que no es de otro tema, y están perfectamente en paz con que yo sea creyente y tenga un grueso de obra muy importante pues, en iglesias y así, ¿no? Pero sí, señalada desde luego estoy, es como también, tú eres la que hace vírgenes, tú eres la que no, te etiquetan. Y eso es así, pero sin ningún tipo de vergüenza ni reparo, sino todo lo contrario, también ahora en las redes, que para los artistas, pues plataformas tipo Instagram y así. Ella tiene Instagram, sí. Y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Donde hay de todo, o sea, tu Hay obra lo mezclo. no sacra, pero también tu obra sacra. Claro, sí. y esta pregunta muchas veces pues me la he hecho con gente que me asesora y tal, o amigos que llevan mejor el tema de las redes, que yo las llevo Aunque fatal. sean excesivamente sinceros, ¿no? Sí, Como y les pregunto, ¿qué hago? ¿Debería tener una cuenta para la obra sacra y una cuenta para mi obra profana, por así decirlo? Y al final dije, pues, ¿para qué voy a hacerlo? Si yo soy las dos cosas, ¿no? O sea, las dos obras hablan de mí, y además es una manera de evangelizar también en las redes. Entonces ya desde hace bastante tiempo pues me quité esa duda de la cabeza y sin ningún tipo de empacho, pues una de cal y otra de arena. ¿Constanza? ¿Te sientes señalada? ¿Te sientes etiquetada? No, yo no sé, yo creo que soy muy libre, no sé. Sí que me ha pasado, que me ha comentado algún compañero, porque, pues por ejemplo, en la Bienal de Florencia, que el tema era The Eternal Femininity. Claro, Traduce. La feminidad eterna, ¿no? Ahí cabe todo, ¿no? Lo eterno femenino. Entonces yo ahí le di una vuelta y empecé a pensar y dije, pero bueno, ¿quién es eterno? ¿Qué es eso de eterno? ¿Quién es la mujer eterna? Y acabé en el Apocalipsis, ¿sabes? Pintando una mujer eterna que ha hecho que seamos eternos, o sea, porque ha creado a Dios, que ha resucitado y nos ha hecho eternos. La mujer del Apocalipsis aparece con alas y era un tríptico que lo hice además como buenamente pude, porque fue una cosa curiosa. Tuve muchos problemas para hacerlo, incluso de salud. Sí. Sí, o sea, se me pusieron los hombros malos, no salía adelante, era como que no salía. Pero yo sabía que eso lo estaba haciendo por algo y que lo llevaba por algo, y sí que algún compañero me dijo, pero bueno, ¿cómo llevas tú esto a la Bienal? ¿Cómo llevas tú esto a Florencia, no? Y no sé, yo creo que aquella conversación en distintos idiomas a lo largo de esos días tan cansados en la Bienal, explicando por qué yo hacía eso, pues el Señor sabrá, ¿no? Claro, porque a vosotros, igual que hablaba yo del señalamiento, del etiquetaje, en el mundo en el que vivimos ahora, en la época que nos ha tocado vivir, digamos que sí que manifestáis esa coherencia entre vuestro sentimiento, vuestra fe religiosa y vuestro arte. Lo digo porque otros grandes maestros pintaban arte religioso por encargo, porque era lo que el mercado marcaba, pero a lo mejor no eran religiosos. Y ahí están los grandes maestros de la pintura, que tenían mucho conocimiento, también teológico, iconográfico, sí, pero a lo mejor no eran religiosos. Digamos que en este tiempo ya no es necesario, ¿no, Pilar? Y yo no sé hasta qué punto. Es lo de, muchas veces nos pasa en otros ámbitos artísticos, ¿no? Lo de la buena obra y la buena persona. ¿Un gran artista tiene que ser necesariamente una buena persona? Pues a veces sí, y a veces no. ¿Un artista de arte sacro, de arte religioso, tiene que ser un artista que tenga personalmente una fe? Pues yo creo que en este caso debe de ir junto, ¿no, Pilar? ¿Tú que los conoces más? Nos está demostrando la evidencia que no es necesario ser creyente para hacer arte religioso. De hecho, en nuestras exposiciones han participado artistas que se han ellos mismos etiquetado como no creyentes,
Y entonces, pues ahí lo que vemos es una sensibilidad profundísima, un respeto grandísimo y una atracción y admiración por la figura de la Virgen o de Cristo, la figura de una madre que ama. Eso es lo que, o que sufre. Cualquiera lo entiende en esta sociedad. La figura de una persona real, de carne y hueso, que se deja torturar por amor, perdonando. Ese es Cristo. Eso lo entiende. Una persona con respeto y con mucha sensibilidad, como es un gran artista, un buen artista, nos deja unas obras de arte maravillosas, aunque no vaya a misa. Pero has dicho una cosa muy interesante, respeto y sensibilidad. Fíjate que muchas veces parece que el arte contemporáneo tiene que ser disruptivo, tiene que ser ruptura, tiene que ser provocación, no siempre, ¿verdad, Matilde? No siempre, desde luego. O a lo mejor la provocación está en ser respetuoso, ¿no? Igual sí, yo creo que sí, en parte sí. Y sí, no todo en el arte contemporáneo tiene por qué ser disruptivo y tiene por qué ser transgresor, y no siempre va a ser posible hacer cosas nuevas, ¿no? Que hay como una especie de síndrome, no sé muy bien, aquí la historia del arte nos lo aclara, desde qué momento se considera casi como condición indispensable para que una obra de arte sea considerada como tal, que rompa con lo anterior. Yo no sé, que esa especie de fiebre de lo nuevo, no sé en qué momento irrumpe en la historia, pero yo creo que es una equivocación y que de hecho muchos artistas no tienen esos complejos y pueden beber de todas las fuentes y no aspirar a romper con nada. Y regalarnos obras maravillosas donde uno descansa, donde uno realmente pues bebe lo que es la belleza, que te transforma, que te hiere, que es una flecha que te hiere, que te interroga, que te devuelve tu dignidad de hijo de Dios. O sea, hay una cosa muy curiosa que la he dejado aquí anotada. Algunas de las obras que aquí ofrecéis vosotras se pintaron en pandemia. ¿La pandemia marcará un hito en el mundo del arte? ¿Creéis que habrá un estilo, el estilo pandémico, aunque la palabra es bastante fea? Pero sí que es verdad, ha pasado también con los escritores, con los cineastas, con nuestra propia persona, ¿no? Había tiempo. Sí. Había tiempo y más intimidad, que estilos, sí, yo creo que es como introspección, mirar hacia un adentro, parón, ¿no? Que nos permitió producir de otra manera. ¿Constanza? Pues no sé, eso lo tendrá que decir el tiempo. Nos estamos centrando mucho en las obras de arte contemporáneo, pero la exposición también ofrece varias obras de patrimonio conventual. Pilar, ¿qué criterios has seguido y cuál es el objetivo? Porque claro, no son las obras que estamos acostumbrados a ver, obviamente es patrimonio conventual, muchas de ellas no salen habitualmente. Claro. Hombre, son poquitas, pero muy escogidas por el impacto que causan. Hay un Cristo yacente impresionante, colocado prácticamente casi en el suelo, en una sábana, en una cueva que hemos jugando recreado, mucho con la luz. que hay gente que nos dice que se tiene que postrar, que se tiene que arrodillar ahí, porque se crea un momento de semioscuridad, de olor, de aromas, y ves a nuestro Señor allí, entonces, cara a cara contigo solo. Es una cosa preciosísima de sentir, ¿no? Pero luego hay otra obra, por ejemplo, de Santo Domingo el Real, muy escogida, porque está en la portería. Y nos cuentan las monjas, que las mayores les contaban, que en la plena guerra civil pues se escondían ahí los milicianos después de asesinar, y venían nerviosos, y venían azorados, y ese Cristo está instituyendo la Eucaristía, muy cercano a Juan de Juanes, muy valenciano, bellísimo, con el cáliz de allí, y tiene los ojos completamente arañados, rasgados, o sea, no podían soportar que les mirara. Le quitaron los ojos, se los fueron quitando, arañando. Entonces, para nosotros es una reliquia. Hermanas, no lo vamos a restaurar, vamos a dejar así, porque es la reliquia de que Cristo se dona, se da, se ofrece, y nosotros seguimos pisándole, blasfemando, maltratándolo. Se ha hecho tan humilde en un pan para ser profanado. Él lo sabía y le quitamos los ojos. Entonces es bellísimo y está presidiendo nuestra sala de la Santa Cena, donde Hay Cristo un Cristo atado a invita la a columna cenar. también. Eso es, con una espalda ensangrentada espectacular, hermosísima. O sea, que puede establecerse ese diálogo perfectamente. El resucitado, porque hay muy pocos resucitados, bueno, el resucitado que sale como del sepulcro, como en el arte flamenco. En fin, hay obras bellísimas, pues eso, muy escogiditas, algunas de parroquia como San Miguel el Alto, o de conventos, para dialogar. Nos gusta mucho dialogar y se comporta muy bien el arte contemporáneo y el arte tradicional, juntitos. Además de la presencia de artistas consolidados, como hemos dicho antes, Javier Viver, José Manuel Ballester, Santiago Ibáñez, también David López, primer artista español galardonado con la medalla de Academias Pontificias del Vaticano. Ojo,
Cuando hablamos que la Iglesia tiene ese papel, lo ha tenido como mecenas del arte, la Academia Pontificia del Vaticano sigue dando bueno, pues sus premios y sus distinciones. Y cuando visitas los museos vaticanos, sí que es verdad que al final, que vas un poquito agotadita, pues tienes todo el arte contemporáneo. Yo creo que había que hacer como la visita en varios días, no digo horas, sino en varios días, ¿no? Porque claro, cuando llegas al final como que estás ahí, ¿no? Pero sí que hay una apuesta del Vaticano, ¿no? Por los grandes artistas, y ahí hay un español. ¿Cómo es esta obra, David López? Una obra muy interesante. David López es misionero con su familia en Nueva York, tiene 6 hijos, y esta obra no es especialmente estética ni tiene un mérito artístico en cuanto a pincel o a cincel, es una obra simbólica. Son 3 siluetas recortadas, digamos, es una obra hecha como a máquina, pero la idea, el arte contemporáneo nos interroga, nos hace pensar. Entonces es el Cristo, el perfil del Cristo de Nova Uta, que enarbolaron los sindicalistas del Sindicato Solidaridad con San Juan Pablo II, que les dio toda esa libertad, todas esas alas, y ese Cristo está convertido, es una triple vía. Uno de ellos es una luz de neón, es la luz, es el camino de luz. El segundo es un espejo, el espejo de la verdad, y el tercero está convertido con un musgo tratado en árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tu camino es la cruz, me estás mirando, te estás mirando en mí, en la cruz es el espejo, mírate aquí. Te estás mirando, estás muy lejos de esta imagen, muy lejos. La cruz te da vida, te alimenta a ti, te nutre, te da la savia para cada día, para amar a los tuyos, o huyes de la cruz como un poseso, ¿no? O sea, es una triple, pues eso, un encararse con la cruz, que hablamos de la cruz y lo tenemos como algo muy bonito, pero es algo muy serio y algo muy presente. Ninguno nos quitamos la cruz, ningún cristiano carece de cruz, ¿no? Y hay que saberla abrazar y tener. Y luego hay aportaciones de artistas locales, que tenemos que hablar de ellos, como Martín de Vidales, ese Cristo yacente absolutamente maravilloso que está en la sala, Carolina Espejo, Dalila del Valle y Carlos Galván. Hay que tirar de los nuestros también, ¿verdad? Siempre les impulsamos, claro, por supuesto, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Con estilos muy diferentes, porque bueno, Martín de Vidales no deja de ser un clásico. Carolina Espejo ha ido evolucionando en su estilo, y Dalila, tú entras en una sala y dices, eso es un Dalila. Totalmente, es un estilo inconfundible. Además, en esta ocasión con Carlos y con Dalila la colaboración ha ido a más, ¿verdad? Bueno, Carlos Galván es un gran colaborador en el montaje, en el diseño gráfico, es una persona muy necesaria en las exposiciones, porque él ha sido galerista, es restaurador de obras de arte, o sea, él sabe tratar una obra que tiene el dedo malo, cómo montar las cosas, cómo envolverlas, cómo desenvolverlas, en fin, es muy necesario, una persona polifacética, un Leonardo da Vinci total para nuestra delegación, absolutamente. Y Carolina nos ha sorprendido con una obra bellísima del Buen Pastor, sonriente, porque Cristo es oveja en esa sala de la Santa Cena. La Santa Cena no solo es sacrificial, es un banquete pascual, ¿verdad? Es un banquete, es una mesa, pero también Él es el Cordero, que no se resiste al mal y que se deja degollar, ¿no?, por nosotros. Y a la vez es el pastor, que nos lleva a sus hombros. Entonces es un boceto bellísimo para un proyecto futuro en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor, y estamos apenas vislumbrando. Carolina siempre sorprende con una sonrisa, ¿no? Todos recordamos el San José, famoso San José, también recordamos a Juan Pablo II, que está en Santa María de Benquerencia, y ahora este Buen Pastor con ese Cristo sonriendo. Estamos casi al final del programa. Al principio Constanza te hablaba de cómo ves tus obras a través de la tele, o cómo ves tus obras en una sala de exposición. Yo no sé si Matilde o Constanza hacéis ese juego que algunos artistas hacen, colarse en las exposiciones donde están vuestras obras y escuchar o ver las caras de los espectadores. ¿No lo hacéis? Qué buena soy. Siempre, lo haces. Siempre es interesante y es bonito ver qué dice la gente. A mí sobre todo me gusta porque yo las veo siempre mal. ¿Por qué? Bueno, porque las veo siempre mal. ¿Tus obras? Claro. Bueno, hay que ser tan... Porque las veo siempre pues muy poca cosa, o sea, yo me llevo, yo qué sé,
27 años o 30 años pintando y me sigo considerando que estoy al principio, ¿no? Entonces, bueno. Y cuando oyes o veis las expresiones de esos espectadores, a veces puede pasar, yo todo esto lo he hablado mucho con escritores y con poetas, que te dicen, bueno, la gente interpreta unas cosas que yo para nada estaban en mi universo cuando yo las creé. ¿Te pasa eso a ti? Todo el rato. Sí, eso me pasa mucho. Bueno, este Cristo, de hecho, yo no sabía si era un resucitado o no. Lo pusieron en la sala de la resurrección y dije, mira, es un Cristo resucitado. Todo el mundo le ha dado esa interpretación, yo no lo tenía nada claro. Y esto en este caso concreto, pero muchas veces en exposiciones. ¿Qué significa este Cristo? ¿Cómo se titula? El cuadro se titula Estoy a la puerta y llamo, ¿no? Es un Cristo que viene caminando hacia el que mira. Traté de representarlo como en majestad y en poderío, pero al mismo tiempo con una mirada llena de misericordia y bueno, pues... Pero no habría sabido decir si es un Cristo resucitado o no. Y luego en muchas otras ocasiones me ha sucedido en exposiciones y que de repente la gente empieza a decir cosas y dices, qué interesante, eso lo he pintado yo. Pero te declaras, oiga, que yo soy la autora, o sigues ahí en ese papel como de cliente oculto. Bueno, yo lo del cliente oculto no lo he hecho nunca, pero esto pues estoy acordándome ahora sí, de una exposición en la que fui con unos amigos que trajeron más amigos. Había uno que era de historia del arte y me sorprendió muchísimo porque empezó pues con todo el conocimiento que tenía y con la experiencia de ver mucho arte y tal, empezó a sacar cosas que yo no había pensado y luego no podía dejar de verlas en mi obra. Digo, pues mira, esto está ahí, yo no lo sabía, pero esto está ahí y pasa constantemente, sí. Pues qué bonito, ¿no? Porque al final la obra, yo creo que, lo digo sobre todo en el ámbito de la escritura, de las novelas, de las poesías, una vez que sale de tu casa en formato libro, o en este caso en formato cuadro, parece que no solo ya no es tuya, sino que cada vez es de más gente, ¿no? Esa sensación sí que la tenéis, ¿no? Sí, claro. Y que el espectador es artista también, porque también crea su interpretación y le toca según su experiencia, según su vivencia, según su estado de ánimo, según su conocimiento. Cuanto más sabes, también más cosas percibes, ¿o no? A pesar de que en cultura clásica, en iconografía clásica, hemos perdido en cuanto a que hay mucha gente que ya desconoce algunas de las iconografías más clásicas. Hemos perdido, pero bueno, a lo mejor esa pérdida a esa pérdida le podemos sumar otras sensaciones que tiene el hombre del siglo XXI que no tenía el hombre del XVII y del XVI, ¿no? Probablemente todas esas emociones y esos sentimientos, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que nosotros estamos ofreciendo estas exposiciones en esta calle tan transitada. Y hay gente que entra y niños, concretamente, ¿quién es este papá? ¿Qué le ha pasado? En la cruz nunca he visto un Cristo en la cruz, ya no dan religión, ya no sale en la tele, Jesucristo, alguna procesión, pero nadie ve procesiones en la tele, en fin. Nos está pasando esto, ¿no? Esa falta de conocimiento grandísimo. Y a la vez, pues esa sensibilidad de llegar al hombre de hoy con estas otras emociones, ¿no? Con estas otras escenas. Como hablábamos, por ejemplo, en nuestra exposición ha salido también esa obra de misericordia en la que está Cristo escribiendo en la arena. Eso no se ha representado en el arte, no se ha representado en toda la historia del arte. Y ahora, más necesario que nunca, hablar de la misericordia a tantas personas que no conocen a Cristo y que viven una vida totalmente ofendiendo y ofendiéndose y haciéndose daño, y se encuentran de repente con esa misericordia, con que Cristo hay una nueva oportunidad y puede escribir de nuevo en esa arena, que ya no es el barro sucio de Adán, sino que es una vida nueva. Bueno, pues yo creo que esa actitud a la que nos invita Pilar y que favorece esta exposición es una actitud muy positiva para la vida, ¿no? En vez de lamentarnos diciendo, fíjate lo que hemos perdido, ya la gente no sabe esto y tal, bueno, en vez de lamentarnos, hacemos una propuesta y una propuesta constructiva, ¿no? Porque de autolamentarnos tampoco se avanza mucho, ¿no, Constanza? Digo yo, ¿no? Porque si nos quedáramos solamente en el discurso, en el relato de la queja, es que ya la gente no sabe, es que ya la gente... No, hacemos una propuesta creativa, una propuesta que toque el corazón y dejamos a la gente que responda. Sí. De hecho, a mí me llamó la atención en la exposición de ella, que en Madrid, una compañera pintora que se acercó y me dijo, muchas gracias por habernos invitado, porque
porque yo estaba muy alejada de María, yo estaba muy alejada de la Virgen y me ha tocado mucho, me sorprendió. Fíjate. Me sorprendió. A lo mejor no se pretendía, pero se consigue. Un apunte más, Pilar, lo hemos dicho antes a lo largo de este programa, tenemos otros recursos complementarios a lo visual. Tenemos luz, tenemos una serie de narraciones que vamos a ir escuchando según vayamos visitando cada una de las salas. Tenemos un color dominante, el rojo, el blanco, el negro. Tenemos también algunos lugares con unos aromas especiales. Todo contribuye, ¿no? Sí. La Iglesia siempre apuesta por los sentidos para salvar al hombre. Igual que por los sentidos vino la perdición, dice la Iglesia, por los sentidos viene pues ese tocarnos, porque somos carnales, pues estamos encarnados y por los sentidos, por el oído. Entonces oímos a San Juan de Ávila unas frases bellísimas, el gran apóstol de la Eucaristía, una persona que tocó realmente el misterio. Entonces él va hablando, como haciéndonos esas confidencias, mientras vamos paseando, van penetrando esas frases bellísimas, esa sabiduría, con una música también que ayuda tanto, que nos va meciendo, de cello al principio, luego es apasionada y digamos agitada en la sala de la pasión, hay un silencio mortal en la sala de la muerte, y luego en la resurrección pues es como la lluvia del Espíritu Santo, se oye el agua, se oye el fuego, se oye esa cadencia y esa belleza con las frases de San Juan de Ávila. Y los aromas efectivamente en algunos puntos pues nos impactan, nos entra, porque el olfato es muy importante también, ¿no? en nuestros sentidos, nuestra percepción, para que nos ayude a oler la resurrección, el olor a jazmín, a flores, esos ungüentos que llevaron las mujeres esa madrugada. Parece que estamos en la madrugada del domingo de resurrección y estamos oliendo los aromas. Ese tipo de juegos estamos haciendo. Pues yo creo que hemos dejado todas las pistas, nunca mejor dicho, para que sean muchas las personas que se acerquen a ver esta muestra. Matilde, ¿en qué estás? ¿Algún proyecto? ¿En qué estoy? Sí, ¿O ahora... no contamos nada, no sé a qué? Se puede contar, se puede contar. Ahora estoy con un relieve de una Sagrada Familia para una iglesia de Madrid y con una Virgen medianita, sí, vamos, no es muy grande, de este tamaño más o menos, que va a llevar en las manos una custodia y que se va a utilizar en retiros. Así que, de momento... Porque claro, aquí solamente has traído pintura, pero tú también haces escultura. Sí, soy escultora también. Además me han sí. dicho que estaba buscando estudio. Bueno, pues Toledo. Estoy pensando en venirme a Toledo, sí. Sí, ¿no? Sí, porque además los artistas necesitamos ver belleza y Toledo es que es una maravilla. No lo dudes. Y Constanza, confesable en lo que estás, ¿puedes adelantar algo o te dejas llevar? Yo estoy llevando una familia de 6 miembros. Que no es poco. Incluida una abuelita y a la espera de poder tener cuando llegue un tiempo de calma y con muchas ganas de trabajar con mucha libertad, porque lo que preguntabas tú antes del arte contemporáneo, si había sido un hándicap o un problema del arte religioso, sí. No solo se da con el arte religioso. O sea, ¿sí? Hay artistas que repiten y repiten y repiten su obra porque es eso lo que pide el mercado. Claro, es un debate muy interesante, el debate del mercado. Hay una autoimposición de ser contemporáneo, de hacer, en cambio, libre. O sea, libre. Cristo te hace libre, está muy vivo, más vivo que nunca. Claro, entonces yo en ese sentido sí que deseo que haga lo que haga, mi vida esté en Cristo y mi pintura esté en Cristo, que sea una sola cosa. Bueno, pues una reflexión muy interesante. No podemos abrir todos los melones, pero el melón del arte contemporáneo y el mercado, hasta qué punto hay pues una sumisión de lo que marca el mercado a lo que el artista tiene que hacer, es un debate muy interesante. Pilar, ya te lo he dicho al principio, irá en septiembre, octubre a Talavera, pero mientras tanto hay que verla aquí en Toledo, ¿no? Sí, hasta el día 10. Hasta el día 10 de junio, que no se queden sin verlo nuestros diocesanos. Además, está en la sala de exposiciones de la calle Trinidad, en recorrido procesional de Corpus. Habrá que ver esa imagen en cuanto nos instalen los toldos de la calle de Trinidad, ¿no? Y ese paso ahí a
hacia la sala de exposiciones. La Hombre, verdad antes es sí es posible que vengan antes, porque bueno, así sí, pero la se puede ver varias recomiendan. veces. Se puede ir varias veces, efectivamente. Lo que queremos es que la gente la disfrute, que venga varias veces, que venga, la entrada es gratuita, y lo que queremos es eso, acoger, evangelizar, ser iglesia de acogida y transmitir esa buena noticia de que Cristo está vivo, está resucitado y te ama profundamente, con un corazón ardiente de carne que palpita, que se muere por ti. Así que se muere de amor por ti. Pues muchísimas gracias a las tres, ha sido un auténtico placer, y a ustedes. Nosotros volvemos la semana que viene con más enfoque. Hasta ese momento, muy buenas noches.